He abierto la Biblia y a ver qué Dios me hablaba y la abrí justo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que hoy día no hay palabra porque... La hoja en vacía. Claro. 400 años de silencio, así que... Bien. Ezequiel, pastor. Vamos al libro de Ezequiel. Vos sabés que yo he predicado muchas veces con esa hoja. Con esa hoja, sí, ¿no? Con esa hoja muchas veces he predicado. Busque la hoja del Nuevo Testamento, les he dicho, y con esa hoja he predicado. Vamos a hablar un poquito de esa hoja, donde hay un antes Y un después. y un después. Vamos a hablar un poquitito de eso, dale. Y termina ahí, termina Malaquías, donde está la famoso texto ese, donde maldito soy con maldición, vosotros me habéis robado. No es el texto original. No es Para el los texto que nos original, están escuchando, claro, no es el texto original, pero quiero ponerlo en el clima espiritual de ese tiempo. amén, amén, amén. El clima espiritual de ese tiempo, la gente había dejado de aportar al templo. Entonces había una tribu, la tribu de Leví, la cual estaba encargada de ministrar en el templo, de llevar los sacrificios, las ofrendas. Estaba encargada de la parte espiritual, la tribu de Leví. Por lo tanto, la tribu de Leví no tenía heredad, no tenía tierra, no tenía propiedades, carecía de todo, pero tenía el tesoro más grande, que era llevar la presencia de Dios al pueblo. Porque es un pueblo sin presencia de Dios, es un pueblo frío, desenfrenado. Y entonces, por eso ese texto, habían dejado de aportar para que la tribu de Leví pudiera mantenerse. Entonces los levitas, cuando aprieta el hambre, pastor, tuvieron que salir a trabajar. Y desde ese entonces hubieron 400 años de silencios, hasta que comienza a cumplirse la profecía donde viene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y termina el tiempo de la ley y comienza el tiempo de la gracia. Dios creó un sacerdocio para estar en medio del pueblo. Dios siempre estuvo interesadísimo, pero muy interesado, de estar en medio de la creación, en medio de sus problemas, en medio de sus avances, en medio de sus derrotas. Él siempre quiso compartir todas las cosas con el pueblo que había elegido, pero el pueblo se olvidó de mantener esa relación simplemente porque no diezmaba y ofrendaba. Porque no había una tribu, porque Dios necesita manifestarse a través de un pueblo o a través de un organismo como hoy día es la iglesia. Dios no puede aparecerse en las nubes y comenzar a hablar y a predicar, porque la tierra se destruiría, pastor. No aguantaría la santidad de Dios. Entonces Dios siempre tiene el deseo de estar en medio del pueblo o en medio de la iglesia. Dios nunca opera ni trabaja sin la colaboración del hombre. Qué bueno sería entenderlo eso, ¿no? Que las cosas no se logran porque el hombre no se mueve en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios necesita el factor humano para desarrollar los milagros sobrenaturales que nosotros esperamos y que nosotros deseamos en nuestro corazón. Dios necesita que la iglesia se mueva. Cuando hablamos de iglesia no hablamos de los pastores, de los líderes, hablamos de toda la congregación. Amén. Necesita que se mueva en fe para que Dios obre. En otras palabras, la tierra mueve el cielo. Porque el cielo está lleno de regalos. Jesús dijo que ahí cuando habló con Natanael, creo que fue, el que le dijo, debajo de la higuera yo te vi. Y Jesús dijo, desde ahora en adelante verá los cielos abiertos y los ángeles subiendo y bajando. No es que se abran los cielos están abiertos. Jesús abrió los cielos para que este tiempo nosotros podamos contar con esa gran bendición. Y cuando usted abre la hoja en blanco entre Malaquías y Mateo, Dios está diciendo, se terminó la ley, comienza
la gracia de Dios. Que ahora la elección es de nosotros, no es de Dios. Porque antes Dios elige un pueblo, ahora Dios elige la iglesia, pero nosotros decidimos de estar dentro o fuera de la iglesia. Podemos contar con esa bendición de Dios y tener a Dios como Padre. Lo que es tener a Dios como Padre. Ser sus hijos, ser sus administradores, sus mayordomos, de la gracia y de este amor que no tiene límites. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Wow. La barrera que divide al hombre de las bendiciones de Dios, el pecado. Buscamos a veces tantos métodos para que el hombre pueda llegar a Dios, pero el mensaje de Jesús es muy sencillo. Cuando Jesús comienza el ministerio, sus primeras palabras: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentimiento es dar la vuelta, es encontrar el norte. Arrepentirse es aceptar a Jesús como Señor. Y es tan difícil para el ego del hombre y de la mujer, pastor, ser disciplinado por alguien que no está, que no lo vemos. Pero su palabra nos dice que tenemos que aceptar la corrección de Dios. El que se humilla será ensalzado. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descansos para vuestras almas. Qué linda palabra. Y vemos hoy día, pastor, abrí la Biblia en el libro de Ezequiel, y en ese momento del pueblo de Israel, hoy se está viviendo lo mismo. Lo que usted acaba de hablar de la hoja en blanco es el ABC del Evangelio, lo que hemos hablado. Pero vemos que se ha distorsionado. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 13, verso 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir, y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo en mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y liberaré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presas en vuestras manos, y sabréis que yo soy Yahvé. Amén. Hoy se está predicando un evangelio que son vendas mágicas. ¡Wow! Así ha dicho Jehová, el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Wow. Para cazar las almas. A ver, cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. No es nada nuevo lo que estamos viviendo hoy, donde hay métodos, estratagemas de hombres, de esa política religiosa que caza las almas, ¿vio, pastor? Y comienzan a cazar para beneficio propio. Ya estaba sucediendo esto en el pueblo, de estos profetas falsos. Antes de la gracia. Antes de la gracia, ya había en el pueblo de Israel personas que hacían vendas mágicas y hacían velos mágicos para que no vieran. Jesús dijo que tenemos que predicar el evangelio para que resplandezca la luz en sus ojos, para que dejemos de estar con velos mágicos. Que podamos leer la Escritura, podamos conocer a Dios a través de esta palabra profética que supera cualquier profecía. Cualquier profecía
es superada por la palabra de Dios. Y cualquier profecía tiene que estar dentro de los principios bíblicos. En ese tiempo no tenían la Biblia, tenían solamente Los pergaminos. ¿Me entienden? Pero hoy día contamos con el auxilio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos va a traer la luz necesaria para que nosotros entendamos que como en el pueblo de Israel, hoy en la iglesia también está entrando este espíritu de brujería, de velas, de velos mágicos y de vendas mágicas para cazar las almas. Ya Ezequiel, y el verso 21 dice: romperé asimismo vuestros velos mágicos, porque a veces le echamos la culpa al hechicero, al brujo, pero sin querer hay personas, ministros, que están colocando velos mágicos, vendas mágicas, para cazar las almas, métodos, pactos. Hacer algo para recibir a cambio la bendición de Dios, cuando ya la bendición de Dios se derramó en la cruz del Calvario. Amén. Pero para atraer adeptos, para cazar las almas, se hacen muchas cosas que no se tienen que hacer. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos de los impíos para que no se apartasen de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestras manos, y sabréis que yo soy Yahvé. ¡Wow! Ezequiel está hablando de una situación que está viviendo la iglesia en este tiempo. Dice: ¿cuántas profecías vinieron sobre la iglesia, pastor? Que el 2021 iba a ser un año de éxito, de prosperidad. ¿Cuántas vendas mágicas? El 20. ¿Cuántas vendas mágicas nos pusieron, pastor? Y uno ahí esperando la bendición, esperando y no recibiendo la verdad. Porque cuando uno recibe la verdad, uno comienza a buscar de Dios. Porque saben que vienen tiempos malos y las vendas mágicas, estas malas, falsas profecías, nos hacían vivir confiados y que estábamos sobrados de cariño. ¿Ah, pastor? Cuando vino la pandemia y destruyó todo. Si hubiera venido un profeta y nos hubiera dicho: vienen tiempos muy, pero muy difíciles para el mundo, donde tenemos que aferrarnos a Dios, donde tenemos que buscar su presencia, donde tenemos que buscar una relación íntima con Dios, hubiera sido distinto. Increíble que Dios tuvo que una bruja profetizó. Una bruja profetizó. Una bruja. Y los hijos de Dios no No profetizaron. profetizaron nada. No, estábamos con las vendas mágicas, pastor, y los velos. Estábamos enceguecidos de lo que le pasaba al pueblo de Israel a causa de estos profetas. Y la gente confía, porque la gente, al no buscar, a no instruirse en la palabra de Dios, confía en los ministros, confía en los pastores, confía en los ministerios, en los profetas, en los maestros. Pero cuando estas personas, como habla el libro de Ezequiel, de parte de Dios, Ezequiel profetiza contra los falsos profetas que hacen velos y vendas mágicas para cazar las almas. ¡Wow! Para mantener su propia vida. ¡Qué palabra de Ezequiel! ¡Qué palabra de Ezequiel! Una mañana donde Dios nos guía y nos habla de la gracia. A pesar de que está hablando en el Viejo Testamento, Dios envió a su Hijo para esto. Para que todos nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de la verdad. Porque es necesario que yo me vaya para que les envíe el Consolador, dijo. Aquel que los guiará a toda verdad Y a toda justicia. y a toda justicia. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, dice Jehová, A través de Cristo. a través de la iglesia de Jesucristo. Qué importante que es entender en estos tiempos en qué lugar estamos parados. Como iglesia de Jesucristo,
cómo estamos parados, en qué verdad estamos fundados. ¿Qué evangelios estamos recibiendo? Es tiempo de abrir los ojos, es a tiempo de abrir los oídos. Espirituales. Sí. Es tiempo porque lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, el mover de engaños, del mover de peligros que se está viniendo a través entre el pecado y las vendas mágicas, la pobre gente no sabe dónde ir. ¿Dónde está? Amigo, ministro, siervo de Dios. No nos vendamos por tan poco. No vendamos nuestra gracia, pastor. Amén. No la vendamos. No sea una persona vendida. No sea un ministro vendido. Hable la verdad. Busque la comunión, la manifestación del Espíritu Santo. Es difícil llevar la verdad. Porque es más fácil agradar a la gente. Es más fácil crear vendas mágicas, velos mágicos. Pero eso pronto se va a caer, pronto se va a romper. Romperé a sí mismo vuestros velos mágicos. Habla de un rompimiento de estratagemas y estructuras humanas creadas por el mismo hombre para cazar las almas de las personas. Anoche el pastor leía en Segunda de Pedro la palabra que empezó hablando y vemos la verdad que hoy camina sobre la tierra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, está hablando del viejo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente energías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Ezequiel. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad va a ser blasfemado. Blasfemado por estos profetas, por estos ministros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Para mantener así vuestra propia vida. Lo podríamos interlinear. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Qué bueno que Él libró a Lot. Bueno, y sigue. Qué bueno hablando. que es que podamos discernir lo que realmente nosotros necesitamos. La verdad o la mentira. La verdad es lo que tenemos que Pero la buscar en verdad este cuesta, día. pastor. Es más fácil las vendas mágicas. Es más fácil el acto, yo ofrendo, yo diezmo, yo hacer una obra para recibir la gracia de Dios. Ofendemos a nuestro Señor Jesucristo. Bien. Estamos en Radio Caminando en Gracia.